Buenas tardes. Joel es uno de los 12 profetas llamados menores. Yo agregaría mal llamados menores porque el llamarle profetas mayores y menores invita a una confusión. La confusión que nos llevaría a pensar que los profetas mayores son los que tienen un mensaje más importante, más relevante, y los profetas menores aquellos que tienen mensajes de importancia secundaria. En realidad no es así. El nombre menores o mayores viene del tamaño de los libros, que ustedes saben que en aquella época eran rollos, por lo cual se dice que los profetas mayores eran los libros más grandes, los rollos de tamaño mayor, y los profetas menores los rollos más pequeños, por lo cual sería mejor llamarlos, para evitar confusiones, profetas breves. Y Joel es uno de estos 12 profetas breves. Está ubicado en segundo lugar en la lista, en el canon que nos viene de los judíos. Es muy poco lo que sabemos acerca de Joel. Yo diría que lo único que sabemos es que era hijo de Petuel. Es la única, digamos, el único dato que en la Biblia tenemos acerca de este profeta. Lo demás hay que deducirlo, inferirlo, por los datos del mismo texto. Entonces, comencemos diciendo que el nombre Joel significa Jehová o Yahvé es Dios. Esto es muy significativo, esto del nombre, porque yo diría, a Joel le toca escribir en una época tremendamente negativa para el pueblo, en una época catastrófica. Ya vamos a ver qué es lo que estaba pasando en el pueblo, y es probable que parte de las personas empezaran a perder su confianza en Dios, en el Dios de Israel. El mismo nombre del profeta es un gran mensaje. Cuando los hechos de la historia parecen contradecir las promesas de Dios, el profeta, ya con su propio nombre, llama a recuperar la confianza. Yo no sé si ustedes se van a acordar mucho de esta enseñanza, esperemos que sí. Si no se acuerdan, la vuelven a escuchar porque queda grabada. Pero yo diría que por lo menos recordemos el nombre, porque el nombre ya en sí es un mensaje. Frente a circunstancias que parecen contradecir las promesas de Dios, Joel, Yahvé es Dios. Esta seguridad, esta certeza que nos da firmeza en nuestra vida, aunque afrontemos las más duras pruebas. Saber que en toda circunstancia Dios sigue siendo Dios. Bien, ¿en qué época fue escrito este libro? ¿En qué época desempeñó Joel su ministerio profético? Es un tema altamente controvertido. El tiempo no nos da para poner a discutirnos todas las posibilidades. Yo me voy a limitar a comentar la postura a la cual yo adhiero. No porque yo sea un erudito, ni mucho menos, sino porque prefiero adherir a aquellos comentaristas, a aquellos estudiosos de doctrina confiable, de doctrina evangélica conservadora, acorde a lo que a la postura bíblica, teológica, a la que nosotros adherimos en nuestras iglesias. Podríamos citar una lista larga de autores confiables. Los autores, los estudiosos del texto, conservadores, confiables doctrinalmente, se dejan guiar por varios hechos que yo les comento. Por la lectura del texto se infiere un lugar destacado de los ancianos y sacerdotes. Parece ser que los que gobernaban en ese entonces, o no los que gobernaban, sino los que tenían ese lugar destacado, eran efectivamente los ancianos y sacerdotes, eran los dirigentes del pueblo. No se menciona al rey, cosa que sí hacen muchos otros profetas, siempre mencionan al rey. Aquí Joel no los menciona. ¿Qué nos da a entender esto? Esto nos da a entender que Joel fue escrito seguramente cuando la nación de Judá estaba siendo gobernada por Joás, que era un niño.
¿Recuerdan ustedes Segundo Reyes 11 y 12? Vayan después si quieren a leerlo, para recordarlo. Y cuenta este texto que Joás sobrevive a los intentos de asesinato llevados a cabo por Atalía. Él sobrevive, cuidado, protegido por su tía, y asume, es coronado a los 7 años. Durante su reinado, cuando era un niño, el sumo sacerdote Joiada es el que ejerce la regencia del reino. Entonces, es muy probable, según dicen estos autores, que durante este tiempo Judá fuese devastada por una gran plaga de langostas que le dio oportunidad a Joel de escribir su profecía. Tampoco es irracional colocar a Joel 25 años antes de la destrucción de Jerusalén por parte de los babilonios. Esto sería fue en el año 586 a.C. Entonces, sintetizando, una postura, la que es seguida por los autores conservadores, sostienen que Joel fue el primero de los profetas que escribió, y que su profecía se desarrolla más o menos entre los años 835 y 830 a.C., durante el reino de Joás, siendo este un niño. Otros lo colocan más o menos por el año 600, en tiempos cercanos a la toma de Jerusalén o a la caída de Jerusalén en mano de los babilonios. Bien, lo importante es entender que Joel elabora un marco para los últimos días. Si nosotros quisiéramos estudiar la escatología de los últimos tiempos, las profecías referentes a los últimos tiempos, sería muy bueno empezar por el libro de Joel. Joel, como les dije, elabora un marco profético para los últimos días, al cual prosiguen todas las escrituras siguientes. Con el escrito de Joel, dice el comentario de MacDonald, Dios comenzó una nueva obra, que es la de preparar a la raza humana para el fin de esta era temporal. De esta manera nos dio un bosquejo de todo el plan de Dios en cuanto a los acontecimientos futuros. Todos los profetas que le siguieron a Joel, incluyendo el Señor Jesús, lo único que hicieron fue ampliar este bosquejo, que ya estaba establecido por Joel, este bosquejo de los acontecimientos escatológicos, del porvenir. Entonces, los siguientes profetas ampliaron este bosquejo. Nunca tuvieron la necesidad de desviarse de esta que podríamos llamarle la revelación inicial. La revelación inicial en cuanto a los últimos días. Si queremos estudiar un texto, un libro, especialmente un libro que es un libro profético, lo primero que tenemos que hacer, o deberíamos dedicarle unos minutos, aunque sea algunas consideraciones hermenéuticas. Al momento de estudiar un texto profético, ninguna cuestión es más importante que la cuestión del método. ¿Qué método vamos a usar para la interpretación de las escrituras proféticas? Podríamos ampliar muchísimo en este punto, pero solo vamos a decir que adoptamos el método gramático histórico para interpretar las profecías. ¿Por qué adoptamos este método gramático histórico y no un método alegórico, como algunos sostienen, sobre todo los amilenaristas? En primer lugar, porque fue el método básico de los rabinos, fue el método usado y aceptado en el Nuevo Testamento para la interpretación del Antiguo, el método empleado por el Señor Jesús y los apóstoles, fue el método literal, gramático, histórico. En tercer lugar, porque es el método que predominaba entre los judíos del tiempo de Cristo. Es el método que los mismos padres de la Iglesia, que se refiere a los autores primitivos, sucesores de los apóstoles, ellos lo usaron hasta el tiempo de Orígenes, más o menos en el siglo III, cuando se fue abandonando el método gramático histórico y se fue adhiriendo a otros métodos de tipo alegórico que predominaron durante toda la Edad Media, y de ahí empezaron a surgir toda una serie de doctrinas erróneas.
Es el método que, como les digo, fue abandonado a partir del siglo III y durante la Edad Media, y es el método usado por todos los eruditos evangélicos conservadores y de sana doctrina, por lo cual nosotros adherimos al método gramático histórico, que establece la interpretación sobre hechos, sobre datos objetivos, de la gramática, de la lógica, de la etimología, de la historia, de la geografía, arqueología, etc. Y es el método para interpretar la escritura profética que es el único freno seguro para la constante amenaza de dar interpretaciones de doble sentido a la escritura y para poner freno, en todo caso, a la imaginación de las personas, a la imaginación del intérprete, que puede hacer decir a la Biblia lo que se le antoje. Claro, esto no descarta que la escritura abunda en lenguaje figurado. Sin embargo, las figuras literarias de la Biblia se usan como medios para revelar verdades literales. Demos un ejemplo. Juan 1:29 habla del Cordero de Dios. Indudablemente que la palabra no es usada en sentido literal, sino en un sentido metafórico. El Señor Jesús no era un cordero literal. Pero estas figuras deben ser interpretadas de modo que no destruyan la verdad literal que están enseñando. La verdad literal, ¿cuál sería aquí la verdad literal que enseña esta figura? Jesús, al igual que un cordero, fue sacrificado literalmente, no de manera metafórica y alegórica, sino literalmente fue sacrificado como víctima propiciatoria a causa de nuestros pecados, al igual que eran sacrificados los corderos en el antiguo régimen. Una consideración más acerca del método que usamos para interpretar las profecías. Calvino dice: sepamos pues que el verdadero significado de las escrituras es el significado natural y obvio. Hablar de método gramático quiere decir atenernos a lo que la gramática dice. Histórico es atenernos al contexto histórico en el cual ese texto fue escrito. Entonces, dice Calvino, reitero, sepamos pues que el verdadero significado de las escrituras es el significado natural y obvio. La primera tarea de un intérprete es la de permitir que el autor diga lo que quiere decir, en vez de atribuirle lo que nosotros pensamos que debió haber dicho. Lo más importante entonces es el método literal. Fue usado por el mismo Señor siempre que él citó las escrituras del Antiguo Testamento. Esto es el dato central para nosotros. Cualquier otro método fue introducido en la historia de la Iglesia para introducir la heterodoxia, la falsa doctrina y las más extrañas invenciones de la mente humana. Un dato más respecto de la interpretación de la profecía, porque nos va a servir para entender lo que viene. La ley de la doble referencia. El que explica muy bien esto es Pentecost en su texto Eventos del Porvenir, tal vez sea uno de los textos más completos y más confiables sobre estos temas. Fíjense cómo lo explica. La ley del doble cumplimiento. Dos eventos considerablemente separados en el tiempo pueden juntarse en la esfera de una profecía. El profeta tenía en mente un mensaje para su propio tiempo, por ejemplo, para el caso de la plaga de langostas que estaba sufriendo Judá en ese momento, pero también su mensaje es para algún tiempo futuro. Por eso hablamos de la ley de la doble referencia o del doble cumplimiento. El profeta entonces tiene varios eventos en perspectiva, uno cercano y otro más remoto. Lo que no se cumplió en el primero, debemos ampliarlo o aplicarlo al segundo. Y lo que ya se cumplió en el primero puede considerarse como típico de lo que falta por cumplirse, para que el cumplimiento de uno fuese la certeza del cumplimiento del otro. El que lo explica muy bien también y de modo muy sintético es MacDonald, en un librito muy recomendable que se llama ¿Cuál es la diferencia? Es un librito pequeño que, entre otras cosas, explica esta ley de la doble referencia.
y lo aplica a Joel, capítulo 2, versículos 28 al 32. Después vamos a leer el texto, pero ya lo leemos. Dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Pedro en Hechos capítulo 2 dice: hoy se ha cumplido algo así, lo que dice Pedro concretamente es el mismo espíritu. Este es el mismo espíritu del cual habla Joel. Entonces, algunos creen que esa profecía se cumplió en ese momento en Hechos, pero en realidad Pedro está citando este pasaje el día de Pentecostés. Esto es lo dicho por el profeta Joel, dice Pedro específicamente. Pero como explica MacDonald, no puede querer decir que se trataba de un cumplimiento completo, porque muchas de las cosas que Joel está mencionando ahí no tuvieron lugar en Pentecostés. Pentecostés constituyó un cumplimiento preliminar e incompleto de esta profecía de Joel. Su cumplimiento total tendrá lugar en la segunda venida de Cristo y será predicho por toda una serie de signos, por toda una serie de signos que están mencionados en la profecía. Entonces, hay muchos ejemplos de esta ley de la doble referencia o del doble cumplimiento. Muchos ejemplos, pero solamente voy a citar uno. Las profecías que tratan de la restauración de Israel. Isaías 43, Jeremías 16, Ezequiel 36, etcétera, etcétera. Muchas de estas profecías tuvieron un cumplimiento parcial cuando el pueblo judío vuelve de Babilonia. Esdras, Nehemías, vuelve de Babilonia, pero van a tener un cumplimiento definitivo al final de los tiempos, en la segunda venida de Cristo, tal como lo dicen, por ejemplo, Mateo 24, 31. Hechas todas estas consideraciones introductorias, han transcurrido recién 17, 18 minutos, vamos a ir al texto mismo de la carta, y lo que yo voy a hacer es ir leyendo cada uno de los versículos de estos 3 capítulos y haciendo en algunos versículos algunos comentarios de tipo exegético. Claro que nuestra exégesis va a ser bastante superficial. Antes que nada, digamos que la estructura del libro es la siguiente. En primer lugar, Joel habla de una plaga de langostas que estaba asolando el reino de Judá y la relaciona con el día de Jehová. Capítulo 1 al capítulo 2, 11. Yo había ilustrado todo esto con PowerPoint pero bueno, van a tener que contentarse con mis dichos nada más, porque yo no sé editar el video de modo que aparezca allí en la pantalla. En segundo lugar, hay un llamado al arrepentimiento y una promesa de misericordia. Se presenta la plaga de langostas y eso le da oportunidad a Joel de hablar del día del Señor, ese día de juicio. Acto seguido llama al arrepentimiento y promete misericordia, que si hay verdadero y genuino arrepentimiento y restauración, ¿no? Dios va a extender su misericordia al pueblo. Capítulo 2, versículos 12 al 19. La tercera parte del texto del libro de Joel nos habla de la esperanza de bendiciones futuras. Habla de la destrucción del ejército del norte, que era un ejército invasor. Habla de una renovación espiritual, de una renovación terrenal. Habla de la venida del Espíritu Santo. Esperanza de bendiciones futuras. Capítulo 2, de los versículos 20 al 32. Para los que están tomando nota, les vienen bien estos datos. Y en último lugar, la cuarta parte del libro hace referencia de manera ya ampliada al día de Jehová. De manera ampliada. Capítulo 3, versículos 1 al 21. Juicio sobre las naciones y el triunfo final para Jerusalén y para los redimidos. Bien, vayamos pues a la lectura del texto. Capítulo 1. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Recordemos que este es el único dato que tenemos del autor aquí en el libro. Es el único dato.
Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Acá lo que está diciendo Joel es que se trata de un acontecimiento, lo que está pasando y lo que va a pasar, de un acontecimiento nunca oído, de un acontecimiento sin paralelo en todas las generaciones anteriores. Y una vez establecido esto, sigue el mandato: no dejar que se olvide esta catástrofe, no dejar que se olvide, repítanla a vuestros hijos, a vuestros nietos, y así de generación en generación. Vamos a ver que todos los sectores del pueblo son invitados al duelo, porque es una situación de duelo, de tristeza, de catástrofe. Todos son llamados al duelo y al arrepentimiento. Esto es un dato significativo, porque después va a menciona a los sacerdotes, se incluye él mismo como profeta, también menciona a los borrachos. Qué interesante esto. El mensaje es que todos necesitan arrepentimiento, desde el sacerdote hasta el borracho. Todos necesitan arrepentimiento, y no hay personas buenas, entre comillas, que queden por fuera de la necesidad de arrepentimiento y que ya estén por sí mismos reconciliados con Dios. A todos les cabe este mensaje de humillación y arrepentimiento. Dice el versículo 4: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Bueno, acá hay muchos intérpretes que ven en esto un ejército extranjero, ejércitos que fueron atacando Judá en diversas oleadas, como por ejemplo Asiria, Babilonia, Grecia, Roma. Entienden esto en un sentido figurado. No obstante, literalmente, la plaga de langostas era uno de los castigos prometidos si el pueblo desobedecía a Dios. Fíjense si no ustedes, a ver si lo puedo encontrar rápidamente, en Deuteronomio, capítulo 28, Deuteronomio 28, 38, fíjense cómo dice, a modo de ilustración nada más. 28, 38. Sacarás mucha semilla del campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Y el 42 dice, toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. Es muy recurrente en el Antiguo Testamento esta referencia a la langosta como un castigo prometido por Dios si el pueblo rompía el pacto, si el pueblo desobedecía. Algunos creen que esto del saltón, el revoltón, la langosta, la oruga, se refiere a 4 etapas diferentes en la vida de la langosta. Fíjense cómo lo traduce Matthew Henry. El cortador, el destructor, el saltador y el descortezador. Bueno, son detalles, pero lo importante es saber que así como el mensaje de Oseas surgió de una tragedia familiar que él tuvo, el mensaje de Joel surgió y brotó de una tragedia nacional, que fue esta invasión de la plaga de langostas y una terrible sequía que parece ser que vino después, con incendios. Ahora, Joel vio en esto la mano disciplinadora de Dios y además miró más allá y vio otro ejército de naciones gentiles atacando Jerusalén. Otro ejército.